Casi arruino el motor de mi coche por un detalle que nadie se tomó la molestia de explicarme antes de hacer un simple cambio de aceite. Y te lo digo en serio, míralo bien. ¿Qué pensarías si te dijera que cerca del 80% de las averías prematuras de motor no tienen su origen en el aceite que usas, sino en algo que tú haces mal o directamente no haces, justo antes del cambio? De esto casi no se habla. Los talleres no entran en detalles, las guías de mantenimiento apenas lo mencionan, y mientras tanto, los motores van cayendo uno tras otro. Y ya sabes, cuanto más se rompe, más trabajo y más facturas. Pero aquí viene la parte que casi nadie quiere que sepas. Existe un solo paso, uno, que se realiza justo antes de cada cambio de aceite y que puede añadir cientos de miles de kilómetros de vida útil a tu motor. Si te lo saltas, estás asfiscando lentamente el interior del motor cambio tras cambio, aunque creas que lo estás cuidando. Lo más irónico es que muchos conductores se sienten tranquilos solo con cambiar el aceite a tiempo. Pero si no haces este paso previo y los que vamos a ver, en realidad dejas dentro del motor el mismo barro, la misma carbonilla y los mismos residuos que lo van degradando por dentro. Quédate hasta el final porque no solo voy a explicarte ese truco clave, sino otros 5 secretos previos al cambio de aceite que casi ningún mecánico menciona. Cuando termines, sabrás exactamente cómo hacer que tu motor siga funcionando redondo durante muchísimo más tiempo. Antes, piensa en esto. ¿Alguna vez hiciste un cambio de aceite y aún así el coche seguía vibrando, el ralentí era inestable o el consumo de gasolina seguía disparado? Eso no es el coche ya está viejo, es la huella de pasos que alguien se saltó. Si te ha pasado, no eres el único. Paso 1. Calienta el motor antes de drenar. Este es el error más común y, al mismo tiempo, el que más vidas de motor arruina. Nunca vacíes el aceite con el motor completamente frío. Cuando el motor está templado, apenas por encima de su temperatura normal de trabajo, el aceite se vuelve más fluido, arrastra mejor la suciedad y baja con más facilidad al cárter. Si drenas en frío, hasta medio litro de aceite espeso, mezclado con lodo y residuos, se queda pegado en las paredes internas como brea. Si repites eso cada 5.000 kilómetros, con los años habrás creado una capa de suciedad cocida dentro del motor. Un drenaje con el motor caliente, en cambio, puede eliminar entre el 90 y el 95% de toda esa mugre, dejando el interior mucho más limpio para recibir el aceite nuevo. Consejo práctico: conduce unos 10 minutos, apaga el coche y espera 2 o 3 minutos antes de abrir el tapón. Así consigues un aceite lo bastante fluido para salir bien, pero sin trabajar sobre un motor ardiendo. Paso 2. Elimina el litro escondido. Aquí va un secreto poco elegante, pero muy real. Por muy bien que aflojes el tapón del cárter, nunca sale el 100% del aceite viejo. Siempre quedan pequeñas bolsas de aceite atrapadas en conductos internos, pasos estrechos y en la propia bomba de aceite. Ese residuo envejecido contamina al instante el aceite nuevo que estás colocando. La solución es mucho más simple de lo que parece. Después de haber drenado el aceite viejo, vuelca medio litro de aceite barato, arráncalo unos segundos o simplemente deja que escurra por el interior, y vuelve a abrir el tapón para que salga. Ese medio litro actúa como enjuague y arrastra lo que se había quedado dentro. Es exactamente lo mismo que enjuagar una cafetera antes de preparar una nueva tanda. Nadie en su sano juicio haría café sobre los restos rancios del anterior. Con el motor pasa igual. En el mundo de los veteranos esto se conoce como drenado de enjuague. En la mayoría de talleres no se hace porque implica dedicarle unos minutos extra. Sin embargo, los conductores que lo aplican suelen notar motores más suaves y limpios durante muchos más kilómetros. Paso 3. Cambia siempre la arandela de sellado. Esa pequeña arandelita de aluminio o cobre que va en el tornillo del drenaje parece insignificante, pero puede marcar la diferencia entre un motor sano y uno que se queda sin aceite poco a poco. Cada vez que aprietas el tapón, la arandela se deforma para crear un sellado perfecto. Si la reutilizas una y otra vez, pierde esa capacidad. ¿El resultado? Micrófugas casi invisibles, gotas que caen muy despacio, el nivel baja sin que te des cuenta y un día descubres que vas un litro por debajo. Mientras tanto, los cojinetes y otras piezas delicadas se han estado friendo a temperatura alta con poco lubricante. En un concesionario, una arandela nueva cuesta céntimos. Muchos mecánicos llenan cajas enteras con ellas. Así que, si ves que intentan reutilizar siempre la misma para ahorrar, pide que la cambien. Arandela nueva, sellado nuevo, tranquilidad garantizada.
Paso 4. Llena el filtro de aceite antes de montarlo. Este es un truco de mecánico con experiencia que mucha gente no conoce. Cada vez que sustituyas el filtro de aceite, no lo instales completamente vacío. Llénalo por lo menos hasta la mitad con aceite nuevo antes de enroscarlo. La razón es sencilla. Cuando arrancas el motor tras un cambio de aceite, la bomba necesita unos segundos para llenar un filtro seco. Durante esos segundos, partes del motor trabajan con muy poca lubricación. Esos pequeños arranques en seco, repetidos a lo largo de años, van dejando cicatrices internas. Si el filtro ya tiene aceite dentro, en cuanto la bomba empieza a mover el lubricante, el circuito se presuriza más rápido y el motor deja de estar a pelo en esos primeros instantes. Esto es aún más importante en motores grandes, camionetas y SUV, donde el filtro suele tener más volumen y retener más aceite. Paso 5. Aprieta con el torque correcto, no a ojo. Apretar el tapón del cárter o el filtro hasta que no dé más es receta segura para problemas. Si los dejas flojos, habrá fugas. Si te pasas de fuerza, puedes deformar la junta, dañar las roscas o incluso rajar el cárter. Por eso existe un valor de par de apriete para cada componente. En muchos coches, el tapón del cárter ronda las 25 o 30 libras-pie, y el filtro suele apretarse manualmente hasta que asienta la junta y luego un cuarto de vuelta extra. No más. Cuando un mecánico aprieta todo como si fuera un tornillo de rueda y siempre al límite, o va con demasiada prisa, te está dejando el terreno perfecto para que más adelante aparezcan fugas o roscas barridas. Y eso ya no es un simple cambio de aceite, es una reparación cara. Paso 6. Revisa si hay virutas metálicas en el aceite viejo. Este paso casi nadie lo hace, pero puede darte una alerta temprana de algo serio. Cuando drenes el aceite, no te limites a vaciarlo y tirarlo. Déjalo en la bandeja, ilumina el fondo con una linterna y fíjate bien. Si ves puntitos brillantes, como purpurina metálica, eso no es tierra, es material del propio motor. Pueden ser restos de cojinetes, del árbol de levas, de los pistones o de sus aros. Ver esas virutas a tiempo puede dar margen para intervenir antes de que el motor llegue al punto de griparse. Una buena práctica es instalar un tapón de cárter magnético. Son baratos y retienen partículas de hierro y acero. Cada vez que cambias el aceite, revisas el imán. Si está casi limpio, todo va bien. Si aparece lleno de restos metálicos, hay algo más grande ocurriendo y es momento de investigar. Paso 7. Limpia la tapa y el cuello de llenado de aceite. Otro detalle que muchos pasan por alto. La tapa por donde rellenas el aceite y el cuello del depósito suelen acumular polvo, barro seco e incluso humedad. Si quitas la tapa y vuelcas el aceite nuevo sin mirar, todo eso cae directo dentro del motor. Antes de rellenar, pasa un paño limpio por la tapa, el borde de goma del sello y el cuello por donde entra el aceite. Mejor si el trapo no suelta pelusa. De este modo te aseguras de que el aceite nuevo entra lo más limpio posible. Es exactamente el mismo principio que lavarse las manos antes de comer. No tiene sentido invertir en un buen aceite si lo vas a mezclar desde el primer segundo con suciedad que tú mismo has dejado caer. Paso 8. Reinicia bien el monitor de vida del aceite. En los coches modernos ya no se trata solo de un contador de kilómetros. El sistema calcula el estado del aceite en función del uso que le das al motor, temperatura, tipo de conducción, trayectos cortos o largos, cargas, etc. Si haces el cambio, pero no reinicias correctamente ese monitor, la centralita cree que sigues con el aceite viejo. El resultado es que las próximas alertas no corresponden con la realidad. Puede que el coche te avise tarde o, al revés, que te sugestione con avisos adelantados. Cada modelo tiene su procedimiento, combinación de botones en el cuadro, opción en el menú de la pantalla central o en coches más premium, una secuencia de encendido específica. Lo importante es hacerlo siempre después del cambio para que el mantenimiento real y el que cree el coche vayan sincronizados. Paso 9. Revisa juntas y sellos alrededor del motor. Cuando el coche está elevado en un elevador o sobre rampas, tienes una oportunidad que vale oro. No te limites al tapón del cárter. Mira alrededor. Cárter, tapa de válvulas, zona de la distribución, retenes. Una pequeña sudoración hoy en una junta barata puede convertirse en una fuga seria mañana. Esas fugas no solo ensucian el suelo del garaje, hacen bajar poco a poco el nivel de aceite, atacan gomas, pueden degradar correas y estropear sensores y el aceite les cae encima durante meses.
Un truco profesional es limpiar bien la zona después de cada cambio de aceite. Así, si ves una mancha nueva unas semanas después, sabrás que se trata de una fuga real y no de restos que quedaron esparcidos el día del cambio. Paso 10. No ignores la válvula PCV. La válvula de ventilación positiva del cárter, o PCV, es uno de esos componentes discretos que, cuando falla, destruye motores en silencio. Su trabajo es regular la presión y los gases que se acumulan dentro del cárter. Si se atasca o deja de funcionar, la presión interna sube, el lodo se forma más rápido, los retenes empiezan a fugar y el motor puede empezar a consumir aceite de forma exagerada. El mejor momento para revisarla es justo antes o durante el cambio de aceite. La sacas, la agitas. Si suena como un pequeño cascabel, suele estar bien. Si no se mueve o se nota bloqueada, cámbiala. Es una pieza barata que puede alargar la vida del aceite y del motor varios miles de kilómetros. Paso 11. Apuesta siempre por filtros originales o de alta calidad. Aquí es donde muchos intentan ahorrar y acaban pagando caro. Por fuera, un filtro barato y uno de calidad se parecen. Por dentro, no. Los filtros de baja gama utilizan medios filtrantes pobres, válvulas que se deforman con el calor y juntas que no sellan bien. El resultado es que el aceite sucio sigue circulando por el motor. Pruebas independientes han mostrado filtros económicos que colapsan o se deforman, mientras que filtros de marcas serias, u originales de fabricante, aguantan presión y temperatura sin ceder. La conclusión es directa. Ahorrar unos pocos euros en el filtro puede salirte por miles y compromete la lubricación a largo plazo. Paso 12. Usa la especificación correcta de aceite, no solo la viscosidad. Ver 5W30 en una etiqueta no significa que todos esos aceites sean equivalentes. Los motores modernos exigen normas concretas. API, ILSAC, Dexos, homologaciones específicas de cada marca. Esas normas definen el paquete de aditivos, el comportamiento a alta temperatura, la compatibilidad con sistemas de emisiones, turbocompresores y tolerancias internas muy ajustadas. Usar un aceite con la viscosidad correcta pero sin la especificación adecuada puede acelerar el desgaste interno e incluso invalidar garantías. Muchos talleres trabajan con aceite a granel que, en teoría, vale para todo. Si quieres que tu motor llegue lejos, debes exigir que el aceite cumpla exactamente la norma que aparece en el manual del vehículo, no una parecida. Y ahora viene la gran pregunta. Si todo esto es tan importante, ¿por qué casi nadie te lo explica? La respuesta es incómoda, pero sencilla. El tiempo en un taller vale dinero. Un cambio de aceite rápido en 15 minutos es rentable. Detenerse a hacer drenados de enjuague, revisar PCV, limpiar cajas de filtro y explicar especificaciones, no tanto. Y por otro lado, las reparaciones grandes dejan más beneficio que un mantenimiento hecho con mimo. Cuanto menos sepas, más dependes del taller. En cuanto empiezas a aplicar estos pasos previos al cambio de aceite, estás cambiando las reglas del juego. Pasas de ser un cliente que reacciona solo cuando algo se rompe a alguien que protege activamente su motor, su dinero y el futuro de su coche. Quienes convierten estos hábitos en rutina ven motores que superan sin dramas los 300.000, 400.000 e incluso 500.000 kilómetros sin abrir. No es suerte, es mantenimiento hecho con criterio. Paso 13. El paso oculto, limpiar y revisar la caja del filtro de aire. Este último punto es el más ignorado y, sin embargo, influye directamente en cuánto dura el aceite nuevo que acabas de poner. Antes de dar por terminado el mantenimiento, abre la caja del filtro de aire y revísala. El aire y el aceite trabajan juntos. Cada granito de polvo, cada resto de tierra, cada insecto que se cuela por un filtro descuidado termina, tarde o temprano, mezclado con el aceite. Eso acelera su degradación, bloquea conductos finos y crea una película abrasiva que ataca cojinetes y superficies internas. Lo ideal es revisar el estado del filtro, cambiarlo si está saturado y, muy importante, limpiar el interior de la caja. Pasar una aspiradora o soplar con aire a baja presión elimina hojas, arena e insectos que se acumulan ahí. Así, cuando enciendas el motor con aceite nuevo, también estarás respirando aire limpio. Saltarse este paso es como estrenar aceite en un motor que sigue respirando polvo. Cumplirlo, en cambio, da sentido a todo lo que has hecho antes. El aceite trabaja en un entorno limpio desde el primer kilómetro y el motor agradece cada detalle. Al final, cada uno de estos 13 pasos es un escudo contra la muerte prematura de tu motor. Cuando los conoces y los aplicas,
Dejas de ser un pasajero más y pasas a tener el control real del corazón de tu coche.